este video les voy a explicar sobre un tema muy importante, filosofía de la educación contemporánea, que se enfoca en cómo debe ser la educación en la actualidad. Antes, la educación era muy tradicional. El profesor hablaba y los estudiantes solo escuchaban. Pero hoy se busca que el estudiante participe, piense y desarrolle su criterio. Para entender este cambio, voy a explicar las ideas de 4 autores muy importantes, como John Dewey, Paulo Freire, Jürgen Habermas y Martha Nussbaum. John Dewey fue un filósofo que cambió la forma de ver la educación. Él pensaba que la escuela no debía ser un lugar donde solo se memoriza, sino un espacio donde se aprende a través de la experiencia. Su frase más conocida es aprender haciendo. Esto significa que los estudiantes deben participar activamente en su aprendizaje. Por ejemplo, en lugar de solo leer un libro, el estudiante puede hacer experimentos, trabajos en grupos, actividades prácticas. Dewey también creía que la escuela debe ser como una pequeña sociedad, donde los estudiantes aprendan valores como el respeto, la participación y la democracia. Además decía que el profesor no debe ser una autoridad estricta, sino una guía que acompaña al estudiante. Crítica personal. Aunque su propuesta es muy buena, en la actualidad, en la realidad, muchos colegios siguen usando métodos tradicionales donde el estudiante memoriza y no participa mucho. Sin embargo, su idea sigue siendo muy importante hoy en día. Paulo Freire fue un educador que luchó por una educación más justa. Él criticó lo que llamó la educación bancaria, donde el profesor solo deposita información en los estudiantes. Freire decía que esto no ayuda a pensar, solo a repetir. Por eso propuso una educación liberadora, donde el estudiante pueda cuestionar, opinar y reflexionar sobre su realidad. Su objetivo era que las personas, especialmente las más pobres, pudieran entender su situación y cambiarla. Por ejemplo, no solo aprender a leer, sino entender lo que leen, cómo eso se relaciona con su vida. Freire también hablaba de la importancia del diálogo entre profesor y estudiante. Crítica personal. Sus ideas son muy valiosas, pero en algunos lugares es difícil aplicarlas completamente, por falta de recursos o porque el sistema educativo es muy rígido. Aún así, su pensamiento sigue siendo muy influyente. Jürgen Habermas es un filósofo que se enfocó en la comunicación. Él decía que el diálogo es fundamental en la educación. Para él, aprender no es solo recibir información, sino también hablar, escuchar y llegar a acuerdos con otras personas. Su teoría se basa en que las personas deben comunicarse de forma respetuosa para entender mejor en el aula. Esto significa que los estudiantes deben participar, opinar, debatir ideas. Además, Habermas creía que la educación debe formar ciudadanos capaces de convivir en sociedad. Crítica personal. Aunque su propuesta es muy importante en la práctica, muchas aulas no fomentan el diálogo, que el profesor sigue teniendo todo el control. Pero si se aplicaba mejor,
ayudaría mucho a mejorar la educación. Martha Nussbaum es una filósofa actual que defiende una educación más humana. Ella dice que la educación no debe centrarse solo en lo económico, sino también en formar personas con valores. Para ella es muy importante desarrollar el pensamiento crítico, la empatía y la capacidad de entender a los demás. También defiende el estudio de las humanidades, como la filosofía, la literatura y el arte. Nussbaum cree que estas áreas ayudan a la forma ciudadanos responsables y conscientes. Por ejemplo, una persona educada no solo sabe matemáticas, sino también sabe respetar, pensar y tomar buenas decisiones. Crítica personal. Hoy en día muchas veces se da más importancia a carreras que generan dinero, dejando de lado las humanidades. Esto puede afectar la formación integral de las personas. También tengo una pequeña conclusión de la filosofía de la educación contemporánea. Busca cambiar la forma tradicional de enseñar. Los 4 autores coinciden en que el estudiante debe ser el centro del aprendizaje y que la educación debe formar personas críticas. Sin embargo, todavía existen muchos desafíos para aplicar estas ideas en la realidad. Finalmente, podernos decir que una buena educación no solo transmite conocimiento, sino que también forma valores, pensamiento crítico y ciudadanos responsables. Muchas gracias por su atención.